Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricio Salazar y el día de hoy les voy a hablar respecto de las plantas de generación. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las plantas de generación tienen tres grandes problemas que hay que solucionar. Lo primero, las plantas de generación generan calor. Lo segundo, generan ruido. Y lo tercero, que ocupa mucho volumen, ¿cierto? O sea, requerimos mucho espacio. ¿Ya? Por lo tanto, si estás pensando en proyectar una planta de generación en un edificio, por ejemplo, debes tener en cuenta estos tres problemas a resolver. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental analizar muy detenidamente la ubicación de la planta de generación. ¿Ya? No es lo mismo, no es lo mismo ubicar una planta de generación en la planta baja de ese edificio, a nivel de primer piso, que ubicarlo, por ejemplo, en un subterráneo o en una parte intermedia de ese edificio. ¿Ya? Por la siguiente razón. Si yo ubico mi planta de generación, ¿cierto?, a nivel del primer piso, ¿verdad? El recorrido, ¿verdad?, tanto de los alimentadores como los circuitos de refrigeración, ¿verdad?, o lo que sea necesario llegar hasta esa planta de generación va a ser mucho menor, ¿verdad? Generalmente las subestaciones eléctricas de los edificios están ubicadas en los subterráneos, ¿verdad? Entonces, el otro problema son los escapes. Ya, no lo había mencionado, pero un cuarto problema que hay que solucionar son los escapes. Por lo tanto, si yo lo tengo a nivel de superficie, el nivel de implementación o la infraestructura que requiere esta planta de generación es mucho menor, porque basta que yo coloque una cabina insonorizada que cumpla con los niveles de decibeles que está indicado en la norma, ¿verdad? Y con eso cumplo. Estos escapes están dirigidos a los cuatro vientos, también tengo un problema solucionado que son los escapes, ¿verdad? En cuanto a espacio, normalmente las plantas de generaciones que son insertas dentro de una cabina insonorizada son mucho más compactas, ¿verdad? Por lo tanto, el espacio, la superficie que requiero es mucho menor, ¿ya? Por lo tanto, con eso requiero disminuir el ruido y requiero menos espacio, ¿ya? Por otro lado, el calor, ¿cierto? Si yo esta planta de generación la tengo a nivel de superficie, el calor que disipa el generador, porque el generador en el fondo es como un gran auto, un gran tractor que además, ¿cierto?, produce energía eléctrica. ¿Ya? Básicamente su motor a combustión es un motor de un vehículo, ¿verdad? Cuya transmisión mecánica se es traspasada a un generador eléctrico, el cual finalmente, a través de sus devanados, genera una corriente eléctrica, ¿verdad? Por lo tanto, este equipo, ¿cierto?, genera una alta temperatura en su interior, en sus partes mecánicas, en sus piezas, ¿verdad? Por lo tanto, todo ese calor no puede quedar almacenado dentro del generador, sino que debe disiparse al ambiente. Por lo tanto, yo podría colocar acá, por ejemplo, una placa, ¿verdad?, con celosías gravitacionales o lo que ustedes quieran, ¿verdad? De tal manera que todo ese calor que genera el generador se disipe al ambiente. Entonces, cuarto problema solucionado. El calor mediante esta celosía, el ruido mediante una cabina insonorizada, el espacio mucho más compacto y los escapes a los cuatro vientos, ¿verdad? Sí tengo que tener en consideración, ¿cierto?, los edificios que estén contiguos al generador. Siempre tiene que respetarse una distancia mínima entre ese generador, ¿verdad?, y un edificio, especialmente si el edificio contiguo es un edificio habitacional, ¿verdad? Perfecto. Por lo tanto, a nivel de primer piso, el problema es bastante más acotado, más sencillo. El resto es la distancia que yo necesite digamos, la distancia que necesiten recorrer los alimentadores para llegar hasta los puntos de las cargas eléctricas. Si esas cargas están a nivel de primer piso, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero esta es la parte fácil. Hablemos de una planta de generación que no cuenta con este espacio, ¿ya? Porque a lo mejor el terreno que tiene alrededor del edificio es muy pequeño, tal vez estéticamente también sea un tema molesto tener ahí, sea un poco impacte, ¿cierto?, al, al exterior del edificio el tener una cabina insonorizada, ¿verdad? Y si la solución fuese, ¿verdad?, que este generador no esté en el exterior del edificio, de todas maneras se va a complicar técnicamente y se va a encarecer el proyecto.
Por lo tanto, hablemos de ese tipo de proyectos, que es lo que ocurre en ese caso. Pensemos en una planta de generación que tiene que ser instalada en un subterráneo, por ejemplo. ¿Verdad? Hablamos de los escapes, calor, ruido, escape y, ¿cierto? Y superficie, ¿cierto? Y espacio. ¿Ya? Esos son nuestros 4 problemas que tenemos que solucionar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi planta de generación en mi edificio, ¿verdad? A nivel de subterráneo, ¿cierto? Pensando que este sea, por ejemplo, el primer y este sea el segundo subterráneo, ¿verdad? Y de ahí hacia arriba los pisos de oficina, estos 2 son los pisos técnicos. Entonces, ¿cuál es el problema que voy a tener? Primero que nada, ese generador, si lo alojo, por ejemplo, en el segundo subterráneo, voy a tener que conducir, ¿cierto? Todo el calor que se almacene dentro de la sala de generación, voy a tener que saber conducirlo de alguna manera hacia el exterior, ¿verdad? Lo segundo, el ruido que va a producir este generador dentro del propio edificio, que se va a transmitir sí o sí a través de la estructura del edificio, ¿verdad? También puede significar un ruido molesto para el resto de los usuarios que conviven en el edificio. ¿Ya? Y por otro lado, los escapes, por supuesto que tengo que evacuarlos al ambiente, no puedo tener ninguna fuga de escape dentro del recinto por la contaminación que eso implica para las personas, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de que el espacio necesario para instalar esta planta de generación dentro del edificio, si bien los generadores propiamente tal son similares en tamaño a un generador que va en una cabina insonorizada, ¿ya? El espacio que va a requerir esta planta de generación está dado adicionalmente por 2 temas. Uno es donde instalo el estanque de combustible, ¿cierto? Y donde instalo el sistema que va a refrigerar internamente este generador, ¿ya? Entonces, si yo lo instalo en el segundo subterráneo, voy a tener primero que preocuparme de que a este segundo subterráneo ingrese aire fresco, ¿verdad? Aire fresco. ¿Para qué? Para que este aire fresco circule por el interior de la sala y sea finalmente extraído, ¿cierto? Extraído hacia el exterior de la sala, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante un extractor, uno o más extractores, ¿verdad? Pensemos que es una planta que tiene 3 grupos generadores, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a requerir, extractores de aire, ¿ya? Lo segundo, para poder yo permitir que ingrese el aire, ¿cierto? Que va a permitir la refrigeración o la ventilación del ambiente de la sala, ¿cierto? Necesito tener un flujo de aire adecuado, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que haya entre medio para que este aire desde el exterior pueda llegar hasta la sala, voy a tener que intervenirlo. Por ejemplo, si en el recorrido tengo un portón, ¿ya? Un portón de acceso, ese portón de acceso voy a tener que probablemente intervenirlo. A lo mejor si es un portón de este tipo, ¿verdad? Voy a tener que instalar celosías gravitacionales, que son celosías que con el flujo del aire se levantan, ¿ya? O lisa y llanamente voy a tener que modificar ese portón, ¿cierto? Voy a tener que modificarlo y retirar las placas y dejar solamente sus piezas principales, ¿verdad? Que estructuran el portón. Si hay puertas, lo mismo, voy a tener que colocar puertas con celosías que permitan que el flujo de aire pueda ingresar a la sala, ¿verdad? Entonces, ya tengo todo un tema y todo un proyecto asociado a la ventilación de la sala, ¿verdad? Celosías, extractores. Lo segundo, el ruido, ¿verdad? Cuando yo eche a andar la planta de generación, de seguro el nivel de ruido que se va a producir dentro de la sala se va a transmitir al resto de los pisos, ¿ya? Por lo tanto, la solución en estos casos es instalar paneles insonorizados, que son los paneles que tienen ¿cierto? Una cierta materialidad que permite absorber el ruido. Y para eso, esos paneles van dispuestos normalmente en los muros que rodean la planta de generación y también en la parte superior, la parte alta, ¿verdad? En la parte alta de la planta de generación. Y esos paneles van a absorber el nivel de ruido hasta llegar a un nivel de ruido permitido, ¿cierto? Y que evite que se transmita este ruido hacia el resto de los pisos. Entonces, por un lado tengo
semisolucionado el calor, ¿verdad? El ruido. El tema de los escapes también es un gran tema porque me va a obligar, ¿cierto?, a que el diseño de mi edificio, ¿verdad? A que el diseño de mi edificio probablemente tenga que incorporar una chimenea que permita que los gases de escape de estos generadores, ¿ya? Recuerden que el generador es como les dije, es como un motor mecánico, como un tractor, ¿verdad? Que además tiene asociado un generador, ¿verdad? Esta es la parte mecánica y esta es la parte del generador. Pero este motor, ¿cierto?, tiene un ducto de escape. Ese ducto de escape, además de generar gases, también genera calor, ¿verdad? Y esos gases de escape, ¿cierto?, yo necesito conducirlos hasta un punto que me permita llegar libremente hacia el exterior, ¿ya? Entonces, y además cada uno de estos generadores tiene un ducto de escape, por lo tanto voy a tener que crear a lo mejor una especie de red de escape, ¿verdad?, que me permita, o individualmente, o ya sea una tubería de escape que me permita enlazar los tres escapes de los generadores para finalmente llegar hasta la chimenea y el escape llegue, ¿cierto?, hacia la parte superior del edificio. O sea, ya tengo un tema acá que es una chimenea, ¿verdad?, exclusiva o tal vez compartida, pero de una dimensión no menor para que los escapes de los generadores logren llegar, ¿cierto?, sin problema hasta arriba, ¿ya? Si el edificio es muy alto, ¿cómo se llama?, y los escapes no son capaces de llegar y evacuar adecuadamente hasta arriba, tal vez voy a tener que colocar acá un extractor, ¿verdad?, que ayude a acelerar, ¿cierto?, la velocidad del flujo de aire para que salga, digamos, finalmente hacia el exterior, ¿ya? Con eso tengo medianamente solucionado el problema de los escapes. Y por otro lado, los espacios. Como les decía, los espacios, si esto lo dibujamos en planta, ¿verdad? Si esto lo dibujamos en planta. Bueno, pero antes de eso, antes de dibujarlo en planta, conversemos respecto de la refrigeración, ¿ya? Como estos generadores están confinados en una sala donde no tengo la posibilidad de que el calor que disipa el generador, ¿cierto?, a través de su radiador, no tengo la posibilidad de que salga inmediatamente hacia el exterior, porque acá esto es un muro de hormigón que está sumergido, ¿verdad?, en el segundo subterráneo. Entonces la alternativa que tengo para poder refrigerar internamente estos generadores es crear una red de refrigeración mediante un líquido refrigerante, ¿ya? Y para eso voy a tener, ¿cierto?, una red de cañerías dispuesta dentro de la sala, ¿ya?, que van a permitir enfriar, ¿cierto?, todo el calor que genere estos grupos de electrones, ¿verdad? Entonces, si estoy ubicado acá, en este lugar, en el -2, ¿verdad?, una de las formas de poder disipar ese calor es colocando en el exterior, ¿cierto?, unos aeroenfriadores, que básicamente es un set de motores, ¿verdad?, donde a este aeroenfriador llega, ¿cierto?, la inyección y el retorno de ese líquido refrigerante que va pasando por el interior de los generadores, ¿verdad? Y finalmente este líquido refrigerante pasa por un serpentín interior que tiene este aeroenfriador, ¿verdad? Y estos motores lo que hacen, refrigeran el serpentín para finalmente disipar el calor al ambiente y el retorno vuelve a una temperatura obviamente menor, ¿ya? De esa manera la temperatura acumulada de los generadores se va disipando al ambiente, ¿ya? Dependiendo del tamaño de la planta de generación, es el tamaño obviamente del aerogenerador, ¿ya? Y esto obviamente requiere un espacio también no menor, ¿ya? Entonces también tengo que definir dónde voy a instalar este aerogenerador. Generalmente son bastante silenciosos, pero en términos de superficie, requiere una superficie específica, ni hablar del cierre perimetral que esto debe tener, ¿cierto?, por un tema de seguridad, ¿verdad? Así que ya tengo un problema que resolver respecto al espacio. Lo segundo, ¿cierto?, que también impacta en el espacio es dónde instalo el tanque de combustible, ¿ya?
Una alternativa es instalarlo dentro de la misma sala de generación, pero es bastante riesgoso, ¿cierto? Si es que se produce un incendio, por ejemplo, dentro de la sala, ¿verdad? Entonces, las opciones que tengo es, por ejemplo, instalar ese tanque de combustible enterrado a nivel de piso, ¿verdad? Y desde acá llegar con las líneas de inyección, ¿verdad? Y retorno hasta el tanque de petróleo, ¿verdad? Pero ese tanque, ¿cierto? Debe tener un venteo, es decir, para eliminar los gases que se acumulen del petróleo. Y ese venteo debe salir nuevamente a los 4 vientos, que es lo que normalmente es esa pequeña tubería que uno ve en las estaciones de servicio. Bueno, eso es para producir un venteo de los gases de petróleo que se acumulan dentro del tanque. Y también tiene otros accesorios más, como por ejemplo un venteo de emergencia y que sea un válvula, etc. ¿Ya? Entonces, si va enterrado, ningún problema, porque en el fondo no me afecta la superficie. Ahora, si va a nivel de superficie, eso implica que yo también ese recinto debo confinarlo, eh, debo asegurarme de que sea un recinto seguro para las personas que circulen cercano al tanque de petróleo, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cierto? También los generadores también tienen un venteo, ¿ya? Y ese venteo también tiene que ir a los 4 vientos, o sea, me aparece acá ahora una línea de venteo donde cada uno de estos generadores va a tener una tubería que va a llegar a esta línea principal. Esa línea principal viaja y tiene que salir también a los 4 vientos, ¿ok? Entonces ya tengo un problema que solucionar, ¿cierto? Ya sea decidir si ese tanque lo voy a colocar enterrado o lo voy a colocar sobre superficie. Si lo coloco sobre superficie, el tanque, además, visto en planta, ese tanque, ¿cierto? Ese tanque de combustible debe llevar alrededor un pretil, ¿ya? Un pretil, en el fondo, es una especie de piscina, ¿ya? Que tiene que tener la capacidad de almacenar al menos el 100% de este tanque de petróleo. Es decir, si se llegara a producir un derrame de ese tanque, una rotura de algún fitting, lo que sea, este tanque debe ser capaz de contener el 100% del volumen que puede almacenar este tanque, ¿ya? Por lo tanto, afuera voy a tener, aparte del tanque, voy a tener, ¿cierto? El pretil, ¿verdad? Con sus respectivas rejas, puertas de acceso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces veamos cómo podría ser una disposición en planta de esta planta de generación que está ubicada en un segundo subterráneo. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante que en la etapa de proyecto, sobre todo en la ingeniería conceptual, se gasten muchísimas horas en hacer estimaciones, tanto económicas como técnicas, digamos, de cómo impactaría la ubicación de la planta de generación en los distintos lugares, primer piso, segundo subterráneo, en un piso intermedio, etcétera, porque todo esto va a impactar finalmente en cómo disipo el calor, en cómo atenúo el ruido, en cómo logro que estos escapes que genera el generador, ¿verdad?, salgan al ambiente, y cómo logro optimizar el espacio donde va a estar ubicada la planta de generación. ¿Ok? Entonces, yo aquí les recomiendo por experiencia gastarse una buena cantidad de horas hombre en reuniones, en hacer ingeniería conceptual para poder llegar a determinar después, a través de una ingeniería de detalle, dónde va a estar ubicada finalmente la planta de generación. Hoy día vamos a hablar en términos generales, después probablemente en otro video voy a ir hablando un poco más específico de los sistemas de combustible, ¿verdad? De los sistemas de escape. También podemos hablar un poco de cogeneración y de seguro vamos a hablar de cómo plantearse el sistema eléctrico de la planta de generación, que ese es todo un tema, ¿verdad? Entonces, si yo veo, voy a colocar acá escapes y espacio. Ya lo voy a colocar acá para optimizar la pizarra. Entonces, si yo dibujo mi planta de generación vista en planta, ¿verdad? Pensemos que dispongo mi planta de generación con 3 generadores, ¿verdad? 1, 2
y 3. ¿Ya? Aquí tengo el generador 1, generador 2, generador 3, ¿verdad? Entonces, primero dijimos cómo disipo el calor. Entonces, el calor, una forma de disipar ese calor es hacer que ingrese aire fresco para finalmente disipar ese calor al ambiente. Si yo tengo, por ejemplo, un muro, lo más probable es que tenga que intervenir ese muro, o a nivel de diseño, si es un proyecto nuevo, tenga que diseñar acá un portón con celosías gravitacionales, ¿cierto? Que se levantan con el flujo del aire. ¿Para qué? Para producir esta circulación de aire por el interior de la sala, ¿verdad? Pero ese aire también produce ruido, ¿verdad? Entonces, para yo atenuar el ruido del ingreso del aire a la sala, ¿ya? Debo colocar y debo intervenir probablemente los muros de la sala, colocando unos elementos que se llaman splitter, ¿ya? Que son, en fondo, son unos muros metálicos, ¿verdad? Que tienen también celosías a lo largo, digamos, de todo el panel, ¿verdad? Y también a su vez estos splitters tienen en su interior material que permite atenuar el ruido, absorber el ruido, ¿verdad? Entonces el calor lo soluciono colocando estos splitters que me permiten el ingreso del aire. Ahora, en todo ese recorrido tengo que también tener en consideración cómo hago para que ese aire llegue libremente. Es decir, si en ese recorrido tengo otros portones, otros muros, lo que sea, tal vez voy a tener que intervenirlo para producir una circulación libre de ese aire para que llegue hasta la sala. Ahora, esta succión, ¿cierto? Este volumen de aire que se va a producir dentro de la sala, necesito apoyarlo para que salga hacia el exterior, y para ello voy a tener que colocar probablemente unos extractores, ¿verdad? Acá. 1, 2, 3 o 4 extractores, lo que se requiera en el cálculo, ¿verdad? Acá. Y ese extractor va a tomar ese aire y lo va a expulsar, ¿verdad? Lo va a dirigir hacia este portón con celosías gravitacionales para que ese aire caliente finalmente salga al exterior, ¿verdad? Ok, tengo medianamente solucionado el tema del calor. Ahora, ¿qué pasa con el ruido? El ruido, ¿cierto? Yo les mencioné que se podían colocar paneles insonorizadores acá, ¿verdad? Alrededor de toda la sala, ¿verdad? Paneles insonorizadores, y también en la parte superior de la sala, ¿verdad? Y con eso vamos a atenuar el ruido, ¿ya? Por otro lado, el tema de los escapes, ¿cierto? Dijimos que cada uno de estos generadores va a generar escapes, ¿verdad? Los gases de escape. Esos gases de escape yo los podría, por ejemplo, conducir a una línea de escape, ¿ya? O llegar individualmente, ¿cierto? Acá a la chimenea, ¿verdad? Donde van a llegar finalmente los ductos de escape de cada generador, ¿verdad? Y esta chimenea llega hasta la azotea del edificio para finalmente los gases expulsarlo al ambiente, ¿verdad? Estos generadores obviamente tienen acá unos silenciadores que van, digamos, atenuando aún más el ruido, ¿verdad? Y también van envueltos en un material aislante para evitar mayor disipación de temperatura dentro de la sala, ¿ya? Entonces, por el lado de los escapes también ya lo tengo solucionado, ¿ya? Por otra parte, hablábamos también de del venteo, ¿cierto? Los generadores tienen una línea de venteo, ¿verdad? Y esa línea de venteo también tengo que llevarla a una matriz o una línea principal de venteo que finalmente va a ser la que salga hacia el exterior. Este va a ser el venteo. ¿Ok? Ahora, los generadores, ¿cierto? Normalmente generan o funcionan en base a petróleo. Entonces voy a tener una entrada y una salida, ¿verdad? De petróleo, ¿cierto? La inyección y el retorno del petróleo. Entonces, aquí donde viene la pregunta, ¿dónde coloco mi tanque de petróleo? Esa es una decisión técnica que tiene que ser evaluada por los especialistas en combustible, ¿verdad? Entonces, ese tanque de petróleo va a enviar una línea de inyección, ¿verdad? Y de cada uno de los generadores, ¿cierto? Va a retornar ese petróleo hacia el tanque de petróleo, ¿ya?
Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta es esta distancia, ¿cierto? A la hora de diseñar la sala, cuando yo hago la disposición en planta, ¿por qué? Porque además estos generadores requieren, ¿cierto?, que este petróleo que es retornado, que se retorna, ¿cierto?, al tanque de petróleo, vaya menos caliente de lo que, ¿cierto?, está saliendo del grupo generador, ¿verdad? Aquí tengo la inyección y acá tengo el retorno, ¿ya? Entonces acá, antes de entrar al generador, se instala un equipo que se llama enfriador de petróleo. ¿Okay? Entonces el enfriador de petróleo entra el petróleo al generador y retorna, ¿cierto?, por este enfriador de petróleo, que básicamente es un extractor que produce una disipación del calor que se acumula en ese petróleo cuando sale desde el generador, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, tengo que disipar el calor que se genera al interior de cada uno de estos generadores, ¿cierto? En la estructura, en el fierro del generador. ¿Por qué? Porque el motor se puede dañar si es que ese calor no se disipa. Entonces lo que tengo que lograr es crear una línea de refrigeración que me permita conducir o transmitir ese calor a través de esta línea refrigerante y llevarlo hacia el exterior. Entonces en el exterior yo lo que voy a tener son los aerogeneradores que les mencioné, ¿verdad?, acá con sus respectivos extractores, ¿verdad? Y de cada uno de estos generadores va a salir una línea de inyección y de retorno de refrigerante, inyección y retorno de refrigerante, y voy a crear, es cierto, una línea de inyección y voy a crear, ¿cierto?, una línea de retorno de refrigerante, ¿verdad? Va y vuelve, ¿verdad? Y acá disipo el calor mediante los motores que tiene el aerogenerador. ¿Cuántos motores se van a encender? Va a depender del set point de temperatura que yo le indique al controlador del aerogenerador, y él va a definir cuántos motores requiere encender para poder disipar ese calor, para que la temperatura, ¿cierto?, la temperatura de retorno llegue a un valor adecuado según lo que indique el fabricante. ¿Ok? Ahora, otro problema que tengo que solucionar es que la distancia, ¿verdad?, de esta línea de refrigeración, normalmente, o la altura, ¿cierto?, la altura a la que se encuentra durante generación, ¿cierto?, si es que se instala en un segundo subterráneo, va a ser más baja, ¿verdad?, que la altura a la que va a estar el aerogenerador. Dijimos que si yo dibujo el edificio en vertical, ¿cierto?, la planta de generación está acá en el -2, ¿verdad?, y los aerogeneradores están a nivel de primer piso, por lo tanto voy a tener una distancia, ¿cierto?, desde la planta de generación en el -2, ¿cierto?, para llegar a ese aerogenerador. Entonces, esa distancia, ¿verdad?, tengo que suplirla con bombas, ¿verdad?, con bombas. Y esas bombas las voy a tener que ubicar dentro de la misma planta de generación. O sea, ya tengo una sala de bombas, ¿verdad? Y esas bombas van a estar ubicadas acá en las líneas de inyección, ¿verdad? Normalmente los generadores tienen dos líneas, una de jacket water y otra after cooler. Por lo tanto voy a tener una bomba por cada circuito, ¿verdad? O sea, y también voy a tener un aerogenerador por cada circuito, el aerogenerador de jacket water y el after cooler, ¿verdad? Entonces, y no solamente voy a tener una bomba, no puedo tener una sola bomba para ese circuito, sino que debo tener una bomba de stand-by, o sea, voy a tener dos bombas, ¿verdad? Si falla una, parte la otra. Ya más adelante vamos a hablar, cuando hablemos del sistema eléctrico, de cómo se podría automatizar mediante algún flow switch u otro elemento que me permita que si falla una bomba parta la segunda. Entonces ya tengo un sistema de bomba para, por ejemplo, el jacket water, y voy a tener algo similar para el sistema after cooler, ¿verdad? Dos bombas. Además de eso, voy a tener que instalar otros elementos que se llaman intercambiadores de calor, ¿verdad?, que van a estar acá interviniendo estos circuitos, ¿verdad? Estos se llaman intercambiadores de calor. ¿Ok? Entonces, si se fijan, dentro de la sala tenemos varios elementos. Tenemos los extractores que van arriba del techo, normalmente. Tenemos este portón con celosía. Tenemos la línea de refrigeración, after cooler, jacket water. Tenemos las bombas. Tenemos los intercambiadores de calor, ¿ya?, los generadores propiamente tal, ¿ya?,
Y ni siquiera hemos hablado de la sala eléctrica, dónde van a estar los tableros eléctricos, ¿ya? Si el tamaño de la sala es bastante amplio, ¿ya? Podría yo instalar, ¿cierto?, los tableros eléctricos tal vez dentro de la misma sala, ¿verdad? Dentro de la misma sala. Ahora, yo les recomiendo que no lo instalen dentro de la misma sala porque cuando uno está haciendo pruebas de generación, pruebas de blackout, pruebas de carga base, etc., incluso la puesta en servicio, el nivel de ruido que se produce dentro de la sala es bastante alto, muy molesto. Entonces, el poder conversar respecto de lo que uno está visualizando en los tableros o la maniobra que tiene que realizar es bastante incómodo, porque para poder conversar prácticamente uno tiene que gritar dentro de la sala. Entonces yo les recomiendo que toda la sala eléctrica o de control esté en una sala contigua a la planta de generación. ¿Okay? Y ahí dispongan todos los tableros de fuerza, de control, e inclusive el puesto de operador, ¿cierto? El puesto de operador, ¿verdad? Y el operador podrá visualizar la planta tal vez a través de cámaras, ¿verdad? O a lo mejor acá puede haber una ¿cómo se llama? Un vidrio, un cristal con paneles que permitan atenuar el ruido de tal manera que el operador pueda visualizar, ¿cierto?, cómo está funcionando, al menos en términos generales, la planta, ¿verdad? Aerogeneradores, vimos también el tanque de petróleo, su respectivo pretil, ¿cierto? ¿Ya? Después agreguen los sistemas de incendio, etcétera, ¿verdad? Vías de evacuación, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando yo proyecto una planta de generación, tengo que tener en consideración todo lo que les estoy mencionando: el calor, el ruido, los escapes, el espacio que va a utilizar, ¿verdad? Tengo que tener muy claro el tamaño del generador, y el tamaño va a tener directamente relación con la potencia de ese generador, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas que yo tengo que hacerme en la ingeniería conceptual es: ¿qué es lo que voy a alimentar? ¿Cuánta carga voy a alimentar? ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo la voy a alimentar? Porque el tiempo que yo quiera respaldar esa carga va a incidir directamente en el tamaño del grupo electrógeno, ¿ya? Hay generadores que traen un tanque propio en la base, ¿verdad? A lo mejor, si el tiempo de autonomía que yo requiero no es tanto, es un tiempo menor, tal vez con el tanque de petróleo que ya trae el generador me baste mi sobra, y yo podría a lo mejor tal vez hacer una interconexión con líneas de petróleo entre ellos y colocar un tanque diario de menor tamaño, ¿ya? Pero son preguntas que el cliente debe definir: qué es lo que va a alimentar, por cuánto tiempo. Otra cosa importante es en qué modos voy a generar. ¿Voy a generar solo ante un blackout? ¿Voy a generar en horas puntas para atenuar, ¿cierto?, mi demanda máxima en las horas puntas? Quiero cogenerar con mi generador, ¿ya? Quiero cogenerar. Cuando hablamos de cogeneración, hablamos de que a través de un producto yo puedo obtener dos subproductos, ¿ya? Por ejemplo, a través del generador, ¿yo qué es lo que obtengo? Un generador, hablemos un poquito de eso. Cuando yo tengo un generador, ¿cierto?, ese generador, además de entregarme energía eléctrica, ¿verdad?, que es para lo que fue diseñado, también genera temperatura, ¿verdad? Entonces, si yo a ese generador pudiese, ¿cierto?, utilizar la temperatura, de buena manera la temperatura que él disipa, ¿verdad? Ya, si ese generador, ¿cierto?, por un lado va a entregar energía eléctrica a un tablero eléctrico, y de ese tablero eléctrico yo voy a tener un consumo, ¿verdad? Consumo X. Pero ese generador, en los ductos de escape, ¿verdad?, produce una alta temperatura, ¿verdad? Aquí hay una alta temperatura. Otro día vamos a hablar en mayor detalle, pero se los quiero dejar planteado. Entonces, cuando yo quiero hacer cogeneración con este generador, una forma es, por ejemplo, que yo aproveche la temperatura de los ductos de escape, colocando acá, por ejemplo, de forma muy esquemática, ¿ya?, un intercambiador de calor. Y ese calor, ¿cierto?, producido por los ductos de escape, yo lo puedo aprovechar en otro proceso. Si soy una industria, por ejemplo, una industria lechera, y puedo utilizar ese calor para precalentar el agua para producir el proceso de pasteurización, ¿cierto? Yo podría conducir esa temperatura mediante agua, ¿verdad?, llevarla acá a otro intercambio de calor, ¿verdad?, y tal vez ingresar esa agua, por ejemplo, a una caldera,
toda esa temperatura, ¿cierto?, que se produce en el ducto de escape, yo la podría aprovechar para precalentar el agua que finalmente voy a utilizar en un determinado proceso, ¿ya? Incluso también si soy un edificio, yo podría utilizar esa agua para hacerla pasar por una central de aire exterior a través de un serpentín, y esa central de aire exterior apoyada tal vez con una batería de resistencia eléctrica podría ayudar incluso a precalentar en invierno el agua que va a circular por el serpentín de la central de aire exterior. Si es que voy a utilizar, digamos, la planta de generación en algún horario que me permita, digamos, utilizar ese calor disipado. También podría utilizarlo, ¿cierto?, para las duchas del personal. Hay un montón de aplicaciones para la cocina de ese edificio. ¿Ya? Hay un montón de aplicaciones en las cuales yo podría acumular ese calor, ¿verdad?, y utilizarlo. Esto es cogeneración, es decir, a partir de un producto o de un insumo base, que en este caso es el petróleo, ¿cierto? Este es mi insumo base, yo obtengo dos subproductos. Tengo el subproducto eléctrico y tengo el subproducto de la temperatura, ¿verdad? Eso es cogenerar. Ojo con algunas definiciones que no siempre, a veces el término cogeneración está un poco mal utilizado, pero este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, como les decía, cuando yo diseño una planta de generación tengo que tener en consideración todo lo que estoy hablando. En general, los edificios son muy apetecidos, los espacios para construir bodegas y otras cosas, y generalmente las instalaciones más técnicas son relegadas a espacios mucho más pequeños, y de ese espacio hay que tratar de optimizarlo lo más posible. Pero yo les recomiendo que en una planta de generación de un edificio no escatimen en el espacio, ¿ya? Piensen bien cómo van a diseñar la sala, cómo van a disponer los equipos, dónde van a colocar los sistemas de refrigeración. De pronto a lo mejor sacrificar un terreno en el primer piso que se podría hermosear con algún elemento que me permita tal vez cubrir la planta de generación, pero colocando generadores de tipo insonorizado, y me ahorraría un montón de dinero y un montón de problemas, ¿ya? Ahora, ni hablar del problema posterior que van a tener cuando tengan que cambiar el líquido refrigerante, ¿verdad? La cantidad de válvulas que van a tener que colocar acá en todo el sistema para poder hacer el cambio del líquido refrigerante. Normalmente el camión que va a llegar con el refrigerante va a estar a nivel de primer piso, y el refrigerante yo voy a tener que hacer que llegue y recorra todos los generadores hasta llegar al primer piso a través de un sistema de bombeo, ¿verdad? Entonces, todas estas consideraciones son importantes que las tomen en consideración. Otro día, como les digo, vamos a hablar un poco más en detalle de todos los sistemas que están involucrados, ¿ya? Ahora, cuando estén en la etapa de proyecto, ¿cierto?, si uno no ha tenido la experiencia anterior de coordinar, de inspeccionar o inclusive de comprar o mandar a hacer una planta de generación, para el caso de los mandantes, si un mandante no tiene experiencia en cómo construir una planta de generación, ¿verdad?, le anticipo desde ya de que en una planta de generación participan varias especialidades, ¿ya? Por ejemplo, yo les mencioné el tema del calor, ¿verdad? El calor y la ventilación. Ahí voy a tener un especialista de ventilación, ¿ya?, que probablemente sea un ingeniero en aire acondicionado. Tengo un primer especialista, ¿verdad? Luego tengo un segundo especialista que va a ser el especialista en obras civiles, porque estos generadores, ¿cierto?, hay que montarlos sobre una superficie de hormigón que tiene ciertas características que me permiten absorber la vibración de ese generador, ¿ya?, y además todas las obras civiles asociadas a la propia sala, ¿verdad? Por otro lado, voy a tener el especialista eléctrico, ¿cierto?, quien va a ser el que diseñe el sistema tanto de potencia como de control, ¿verdad?, y monitoreo de la sala de generación. Por otro lado, voy a tener, ¿cierto?, el especialista mecánico, quien va a hacer el cálculo de la bomba, ¿verdad?, el cálculo de toda la red de refrigerante, ¿verdad?, para poder producir la refrigeración interna de los generadores, ¿verdad? Por otro lado,
voy a tener al especialista de combustibles, ¿cierto? ¿Quién va a ser? El que va a definir la ubicación del tanque, el tamaño, ¿verdad? Toda la instrumentación asociada a ese tanque. También va a definir los accesorios o elementos de impulsión que a lo mejor se requieran para llegar adecuadamente con una presión hacia una presión adecuada de ese combustible hasta el punto de consumo, ¿verdad? Y además va a tener que definir y presentar probablemente la carpeta de inscripción del sistema combustible ante la SEC, ¿ya? Aquí le adelanto que hay que tener ojo con dos cosas, ¿ya? Primero, el tanque combustible va a tener asociado un certificado que se llama el TC8. Y la instalación propiamente tal, toda la red de cañería, ¿verdad?, va a tener asociado un certificado que se llama el TC4. En el TC8, ¿cierto?, participan, o sea, en el tanque participan al menos dos empresas, dos o tres empresas incluso, ¿ya? Por un lado está el fabricante, por otro lado está el certificador, ¿ya?, que no necesariamente va a ser el proyectista, ¿ya? Y por otro lado está el instalador, ¿ya? El instalador y el certificador obviamente no puede ser el mismo, ¿ya? ¿Podría ser el instalador y el fabricante el mismo? Sí, podría ser, ¿ya? Entonces aquí van a tener que interactuar con el fabricante, con la empresa que certifique la instalación y la fabricación y montaje del tanque, ¿ya? Y por otro lado la empresa que instale el tanque.